El sobregrueso se deslizó por la mesa de cristal. Hizo un sonido áspero al rozar la superficie perfecta y pulida. Todos en el inmenso comedor se quedaron en un silencio absoluto. El reloj de pared, una pieza moderna de metal oscuro, marcaba las 10 de la noche. Era Nochebuena. La luz de las lámparas de diseño proyectaba sombras largas y afiladas sobre los rostros de la familia. En el centro del sobre de papel manila, escrito con una caligrafía impecable y fría, había una sola palabra: familia. Miré a mi hija Sofía. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su madre, brillaban con una mezcla de confusión y un miedo profundo. Ella apretaba la servilleta de lino blanco entre sus manos temblorosas debajo de la mesa. Quería decir algo para romper la tensión que asfixiaba la habitación, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Luego miré a Julián, su prometido. Él mantenía una postura rígida, con la espalda recta contra el respaldo de su silla de cuero italiano. Tenía una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era la sonrisa calculada de un hombre que cree que acaba de ganar una partida de ajedrez contra un oponente indigno. Su madre, Valeria, bebía de su copa de vino tinto con una tranquilidad ensayada. Llevaba un vestido de seda que costaba más que el primer auto que le compré a mi hija en la universidad. Su padre, Diego, me observaba desde el otro extremo de la mesa. Diego no sonreía. Diego simplemente esperaba, con las manos entrelazadas, evaluando cada uno de mis movimientos. Yo no toqué el sobre de inmediato. Dejé que el silencio se volviera pesado y denso. Dejé que llenara cada rincón de esa enorme y estéril mansión en las colinas de Austin. A mis 72 años, he aprendido en los campos de batalla que el silencio es la herramienta más poderosa para obligar a un hombre a revelar su verdadera naturaleza. Mi nombre es Mateo. Para los que están sentados en esta mesa de cristal esta noche, soy solo un anciano viudo de San Antonio, un hombre humilde, de raíces trabajadoras, que vive de una pequeña pensión fija del gobierno, un hombre que conduce una camioneta de hace 20 años y que usa un abrigo marrón con los bordes deshilachados por el tiempo. Eso es exactamente lo que yo quería que creyeran. La verdad es algo que he mantenido oculto bajo capas de madera vieja, café barato y ropa desgastada. Fui general de 4 estrellas en el ejército de los Estados Unidos. Pasé 40 años de mi vida tomando decisiones que cambiaban el destino de miles de soldados en zonas de combate. Vi el mundo arder y vi a hombres buenos sacrificarlo todo para reconstruirlo. Y durante esas 4 décadas de servicio, invertí cada centavo extra con una disciplina militar implacable. Mi patrimonio real es algo que Julián no podría imaginar ni en sus sueños más ambiciosos de bienes raíces comerciales. Poseo tierras, fondos de inversión privados y propiedades que generarían envidia en esta misma sala de personas obsesionadas con el estatus. Pero nadie lo sabe. Ni siquiera mi propia hija conoce la magnitud de lo que he construido. Mi esposa Carmen murió de cáncer hace 6 años. Ella era el alma de nuestra casa en San Antonio, una mujer que creció sin nada, cruzando fronteras invisibles de pobreza en su juventud, y que nunca dejó que el dinero le endureciera el corazón. Ella conocía el valor de $1, pero conocía aún más el valor de la dignidad humana. Carmen solía sentarse en nuestro porche trasero en las tardes de verano, pelando naranjas con sus manos pequeñas y fuertes. Me miraba con esos ojos sabios, cansados por la quimioterapia pero llenos de luz, y me decía una frase que se grabó en mi alma para siempre. Mateo, si alguna vez quieres conocer el verdadero carácter de alguien, déjalo creer que no tienes nada. Esa frase se convirtió en mi brújula moral después de su muerte. Cuando Sofía me dijo hace un año que se iba a casar con un exitoso desarrollador de bienes raíces de Austin, supe que tenía que poner a prueba esa sabiduría, no por malicia, ni por un juego de poder, sino por la protección absoluta de mi única hija. Julián es un hombre de 30 y tantos años que ha construido un imperio de cristal y acero en el centro de Texas. Él equipara la riqueza financiera con la disciplina personal y el valor moral. Para él, si no tienes dinero visible, es porque te falta voluntad, inteligencia o carácter. Él representa a esa nueva generación de dinero rápido y estatus, esa élite que olvida el sudor de sus abuelos inmigrantes y se enfoca solo en el brillo de las apariencias. Yo represento todo lo que él desprecia en secreto: el pasado humilde, el trabajo duro sin reconocimiento público, la vida sin lujos ostentosos. La primera vez que vi las grietas oscuras en la armadura perfecta de Julián fue hace un año. Sofía organizó una cena para presentarnos formalmente. Fuimos a un restaurante extremadamente elegante en el centro de San Antonio, uno de esos lugares donde los platos son enormes y las porciones son minúsculas, diseñados para impresionar más que para alimentar. La mesera que nos atendió era una chica joven, tal vez de 20 años. Tenía ojeras profundas de cansancio y las manos rojas por lavar platos,
o limpiar mesas. Me recordó a las reclutas jóvenes que solía ver en el entrenamiento básico, tratando desesperadamente de mantener el paso bajo una presión inmensa. Estaba visiblemente nerviosa al atender nuestra mesa. Al servir el agua helada, la chica tropezó ligeramente con el borde de la alfombra. Unas pocas gotas cayeron sobre la manga de la camisa de diseñador de Julián. No fue un derrame real, apenas una salpicadura minúscula que se habría secado en 5 minutos. La chica se disculpó de inmediato, con la voz temblorosa y el rostro pálido por el miedo a perder su trabajo. Buscó una servilleta de tela blanca para secarlo apresuradamente, pero Julián levantó la mano, deteniéndola en seco con un gesto autoritario. No levantó la voz, no gritó ni hizo una escena pública. Hizo algo mucho peor, algo mucho más revelador. La miró de arriba abajo con una frialdad absoluta, despojándola de toda su humanidad en un solo segundo. Le dijo, con un tono suave y cortante como una navaja, que esperaba que su atención al detalle mejorara si alguna vez quería salir de ese trabajo de salario mínimo. Le dijo que la mediocridad era una elección de vida, y que ella estaba eligiendo mal. Sofía bajó la mirada, profundamente incómoda, tratando de sonreír para suavizar el momento. Yo no dije nada, solo observé desde mi silla. Vi cómo la chica se encogía físicamente, tragándose la humillación pública, y se retiraba en silencio hacia la cocina. En el ejército, a los líderes que humillan a sus subordinados para sentirse poderosos, se les quita el mando de inmediato. Un hombre que pisa a los que están debajo de él es un cobarde que colapsará bajo el fuego enemigo. Pero en el mundo corporativo de Julián, a esa crueldad se le llama ser un visionario exigente. Unos meses después de esa cena reveladora, Julián vino a mi casa por primera vez. Mi casa está en un vecindario antiguo y tranquilo de San Antonio. Es una casa modesta, construida en los años 60, rodeada de robles viejos y vecinos que se conocen por su nombre de pila desde hace décadas. Es el corazón de la ciudad militar. Huele a pino viejo, a cera para muebles y al café fuerte que Carmen me enseñó a preparar en la estufa. Es un hogar lleno de recuerdos incrustados en las paredes, no un museo estéril diseñado para impresionar a los invitados de negocios. Esa tarde, yo estaba en el garaje, arreglando una bisagra rota de la puerta principal. Estaba usando mi vieja caja de herramientas de metal. Es una caja verde oliva, pesada, abollada y rayada, que me acompañó durante mis primeros años de servicio en el extranjero. Cada marca en ese metal tiene una historia de supervivencia. Julián entró al garaje caminando con cuidado para no ensuciar sus zapatos italianos inmaculados. Miró mi caja de herramientas con una mezcla de diversión condescendiente y lástima genuina. Se rió por lo bajo, sacudiendo la cabeza, y me dijo que conocía una buena ferretería moderna en Austin. Me ofreció comprarme una caja nueva, de plástico duro, con ruedas y compartimentos perfectos. Dijo que a mi edad no debería estar luchando con chatarra oxidada. Dijo que era hora de actualizarme y dejar el pasado atrás. Él no vio la historia sagrada en esas abolladuras. No vio las veces que esa caja me ayudó a reparar motores de jeeps en el calor del desierto, o las veces que Carmen se sentó sobre ella en este mismo garaje mientras yo arreglaba la primera bicicleta de Sofía. Él solo vio pobreza. Solo vio a un anciano aferrado a la basura porque no podía permitirse algo mejor. Le di las gracias con una cortesía fría y militar. Le dije que las cosas viejas a veces tienen un valor interno que el dinero no puede reemplazar. Él me dio una palmada condescendiente en el hombro, como si estuviera consolando a un niño terco, y cambió de tema rápidamente. La tercera advertencia, la más clara de todas, llegó a finales del verano pasado. Estábamos sentados en mi patio trasero, bebiendo té helado. El sol caía sobre San Antonio, pintando el cielo de un naranja profundo y haciendo cantar a las cigarras en los árboles. Julián miró la cerca de madera, que yo mismo había construido con mis propias manos hace 30 años. Luego miró las casas vecinas, evaluando el desgaste de los techos y el modelo de los autos estacionados en las calles. Con ese tono casual que usa para dar órdenes disfrazadas de consejos financieros, me sugirió que vendiera mi casa. Me dijo que el vecindario ya había alcanzado su punto máximo de valor comercial, que los valores de las propiedades iban a empezar a caer pronto debido a la demografía del área. Me sugirió que tomara el poco capital que seguramente tenía atrapado en la propiedad y me mudara a una comunidad de retiro para personas de bajos ingresos cerca de Austin. Dijo que así Sofía no tendría que preocuparse por mi cuidado cuando mi salud empezara a fallar inevitablemente. Dijo que era la única decisión financieramente responsable para alguien en mi precaria posición económica. Tuve que apretar la mandíbula con tanta fuerza que me dolieron los dientes para no reírme en su cara. Mi posición económica. Si él supiera que el terreno sobre el que estaba sentado ya estaba pagado 10 veces, y que los fondos fiduciarios secretos a nombre de Sofía,
Generaban más intereses en un solo mes que lo que él ganaba en todo un año de trabajo. Pero recordé la voz de Carmen susurrando en mi memoria. Déjalo creer que no tienes nada. Así que asentí lentamente, fingiendo preocupación. Le dije que lo pensaría seriamente. Vi la inmensa satisfacción brillar en sus ojos. Le encantaba tener el control absoluto. Le encantaba sentirse el salvador benevolente de la familia pobre y desamparada de su prometida. Todo ese historial de arrogancia silenciosa nos llevó a esta noche. La Nochebuena. La noche más sagrada para nuestra cultura hispana, una noche que debería tratarse de unidad familiar, de tamales compartidos en la cocina y de honrar los recuerdos de los que ya no están con nosotros. Esta tarde, antes de salir de San Antonio, me paré frente al espejo de mi habitación. Me puse una camisa de botones limpia, pero visiblemente gastada en el cuello, y luego saqué mi viejo abrigo marrón del fondo del armario. Es un abrigo de lana gruesa y pesada. Los puños están deshilachados por el uso, y el cuello ha perdido su forma original. Podría comprar 1000 abrigos de cachemira a medida en las mejores tiendas de Europa si quisiera, pero elegí este específicamente. Este abrigo es mi uniforme de camuflaje táctico para esta noche. Conduje mi camioneta de hace 20 años por la carretera interestatal 35, rumbo al norte, dejando atrás la calidez de San Antonio para entrar en las frías colinas de Austin. Sofía iba sentada en el asiento del pasajero. Estaba inusualmente callada, mirando por la ventana hacia la oscuridad. Sus manos jugaban nerviosamente con el borde de su vestido elegante. Ella odia el conflicto más que nada en el mundo. Tiene el corazón tierno y pacífico de su madre. Desea desesperadamente que Julián y yo nos llevemos bien, que seamos una familia unida. Ella cree ingenuamente que la tensión entre nosotros es solo un choque natural de generaciones. Ella no ve la arrogancia tóxica de Julián. El amor la ha cegado temporalmente a sus defectos más oscuros, y yo no puedo simplemente decirle que el hombre que ama es un clasista despiadado. Las palabras de un padre a veces suenan a celos. Ella tiene que verlo por sí misma. Tiene que sentir el peso aplastante de su verdadera naturaleza bajo presión. Llegamos a las colinas exclusivas de Austin justo cuando el sol desaparecía por completo. El vecindario de Julián es un laberinto de mansiones hipermodernas y portones de seguridad. Mucho vidrio templado, mucho acero negro, mucho concreto pulido. Casas que parecen clínicas privadas de cirugía estética, en lugar de hogares donde una familia pueda crecer. Había un servicio de aparcacoches contratado en la entrada de la inmensa casa de Julián. Jóvenes con chalecos negros corrían de un lado a otro, estacionando autos deportivos europeos y camionetas de lujo recién lavadas. Cuando detuve mi vieja camioneta frente a la puerta principal, el motor tosió con un sonido ronco y metálico que rompió la paz del vecindario. El joven del aparcacoches dudó por un segundo entero antes de acercarse a mi ventana. Pude ver la incomodidad y la confusión en su rostro al ver mi vehículo entre tanto lujo. Le entregué las llaves con una sonrisa amable y respetuosa. Le dije que tuviera cuidado con la segunda marcha, que a veces se atascaba si la forzabas demasiado. Él asintió, tratando de mantener la profesionalidad, pero vi cómo sostenía mis llaves con la punta de los dedos. Sofía y yo caminamos por el sendero de piedra iluminado hacia la enorme puerta de roble macizo. Antes de que pudiéramos tocar el timbre, Julián abrió la puerta. Llevaba un traje a medida oscuro que se ajustaba perfectamente a sus hombros, sin una sola arruga. Nos saludó con abrazos rápidos, formales y carentes de calor humano. El aire dentro de la casa olía a comida de banquete costosa, preparada por un equipo de chefs privados en la cocina. No había olor a canela, ni a chiles asados, ni a nada que recordara a una verdadera Nochebuena en Texas. Era un evento de redes de contactos disfrazado de cena familiar. Mientras me quitaba el abrigo marrón en el vestíbulo, Julián lo tomó con 2 dedos, exactamente como si estuviera sosteniendo un trapo sucio que amenazaba con manchar su traje. Lo miró con una sonrisa condescendiente que me revolvió el estómago. Me dijo, frente a su personal contratado, que el clima estaba bastante frío para andar con ropa tan delgada y vieja. Me ofreció prestarme una de sus chaquetas de invierno de marca para el viaje de regreso a San Antonio. Dijo en voz alta que tenía algunas chaquetas que ya no usaba y que planeaba donar a la caridad de todos modos. Sofía se tensó a mi lado, cerrando los ojos por un breve segundo. Yo simplemente le sonreí a Julián con la paciencia de un hombre que sabe que la guerra apenas comienza. Le dije que este abrigo me había mantenido caliente durante muchos inviernos difíciles y que confiaba en él. Él negó con la cabeza, murmurando algo inaudible sobre la terquedad incomprensible de los ancianos pobres, y le entregó mi abrigo a una empleada doméstica para que lo escondiera rápidamente en un armario lejano. Luego, su mirada crítica se posó en mi muñeca izquierda. Llevaba mi viejo reloj de campo militar.
El cristal está profundamente rayado por la arena y la roca, y la correa de lona verde está descolorida por el sol y el sudor. Es el reloj que usé durante mis últimas 3 misiones de combate en el extranjero. Julián se ajustó su propio reloj de oro macizo, asegurándose de que la luz del vestíbulo captara el brillo del metal. Me dijo que conocía a un buen relojero en el distrito comercial del centro de Austin. Dijo que tal vez podrían pulir el cristal del mío para que se viera decente, aunque añadió con una risa seca que probablemente el pulido costaría más que el valor total del reloj en sí. No le respondí. No le expliqué que el mecanismo interno de mi reloj funciona con una precisión militar perfecta, mantenido meticulosamente año tras año. No le expliqué que las rayas en el cristal son cicatrices sagradas de una vida vivida con propósito y sacrificio. Dejé que su ignorancia llenara el silencio del vestíbulo. Pasamos al inmenso salón principal. Allí estaban los padres de Julián, esperando con bebidas en la mano, Valeria y Diego. Valeria estaba sentada en un sofá de cuero blanco inmaculado, perfectamente arreglada, con joyas que brillaban bajo las luces empotradas. Valeria es una mujer que mide el valor absoluto de las personas por las marcas impresas en su ropa y los códigos postales de sus direcciones residenciales. Nos saludó con una cortesía fría y practicada. Su sonrisa era un escudo de superioridad social. Diego, por otro lado, era un hombre diferente. Es un hombre que se hizo a sí mismo hace décadas. Un hombre que construyó su fortuna desde cero en la construcción, y que todavía tiene callos ásperos en las manos si te fijas bien al saludarlo. Diego me dio un apretón de manos firme y honesto. Me miró a los ojos con una intensidad evaluadora y silenciosa. A diferencia de su esposa y su hijo, Diego no me descartó de inmediato por mi ropa vieja. Él observaba. Él buscaba algo oculto bajo mi disfraz de anciano pobre. Reconoció a un depredador dormido, aunque no supiera exactamente qué tipo de depredador era yo. Nos sentamos en el comedor formal para comenzar la cena. La mesa era una losa masiva de cristal sobre una base de mármol negro. Los cubiertos de plata pesada brillaban. La cena fue una tortura lenta y metódica de microagresiones verbales. Valeria dominó la conversación durante los primeros platos de comida gourmet. Habló extensamente de sus recientes vacaciones de lujo en Europa y de las costosas renovaciones en su casa de verano en la costa. Luego, con una voz cargada de falsa empatía y lástima teatral, dirigió su atención hacia mí. Me preguntó, frente a toda la mesa, cómo estaba manejando la inflación reciente en el país. Dijo que los precios de los alimentos debían ser un desafío terrible para las personas mayores que viven con un ingreso fijo del gobierno. Dijo que admiraba profundamente mi capacidad estoica para sobrevivir con tan poco cada mes. Y luego, miró a mi hija y dijo que su familia estaba muy feliz y orgullosa de poder darle a Sofía la seguridad financiera y el nivel de vida que ella nunca había conocido en su infancia. Vi cómo el rostro de Sofía se ponía rojo de vergüenza y dolor. Ella bajó la cabeza, mirando fijamente su plato de porcelana fina. Quería defender nuestro hogar, nuestra vida, la memoria de su madre, pero la presión social de la familia de su prometido la aplastaba contra la silla. Yo mantuve mi voz suave, nivelada y desprovista de ira. Le dije a Valeria que la verdadera seguridad de una familia no se guarda en una cuenta bancaria ni en un portafolio de acciones. Le dije que el dinero puede desaparecer en una sola noche de mala suerte, pero el carácter de un hombre es lo único que queda de pie cuando la tormenta pasa. Julián soltó una pequeña carcajada desde la cabecera de la mesa. Dijo que esa era una filosofía muy noble y romántica, propia de otra época, pero que la nobleza no pagaba las facturas del hospital ni las hipotecas de las casas. Dijo que el mundo real requiere capital duro, no poesía de abuelos. Después del plato principal, llegó el momento de intercambiar los regalos de Nochebuena. Era una tradición que Sofía había insistido en mantener, esperando crear un puente entre nuestras dos familias. Saqué de mi bolsillo un pequeño paquete envuelto en papel marrón simple. Era mi regalo personal para Julián. Él lo tomó y lo desató con cuidado, tratando de no mostrar su decepción anticipada ante el empaque barato. Dentro del papel había una caja de madera de nogal negro. Yo mismo la había tallado a mano en mi garaje durante las últimas 3 semanas, trabajando hasta altas horas de la noche. La madera estaba pulida hasta brillar como un espejo oscuro, tratada con aceite natural para resaltar las vetas profundas del nogal. En la tapa de la caja, había tallado una frase simple con herramientas de precisión. El respeto es la única riqueza que se hereda. Era un mensaje directo de un padre a su futuro yerno, una última oportunidad silenciosa para que él demostrara algo de profundidad moral. Julián miró la caja. La giró entre sus manos bien cuidadas. Su rostro no mostró ninguna emoción real, solo una cortesía forzada. Dijo que era un detalle muy pintoresco y rústico. Dijo, con una sonrisa vacía,
que la usaría para guardar clips de papel en el escritorio de su oficina comercial. La dejó a un lado de la mesa de cristal, descartándola de su mente como si fuera una manualidad sin valor de un niño de primaria. No apreció el tiempo, el esfuerzo, ni el significado profundo de la madera trabajada a mano. Pero Diego no apartó la mirada de la caja de nogal. Vi como el padre de Julián se inclinaba ligeramente hacia adelante en su silla. Sus ojos oscuros se fijaron en las uniones perfectas de la madera, en el trabajo meticuloso y exacto que solo un hombre con una disciplina férrea y una paciencia infinita podría lograr. Diego entendió el mensaje oculto en la artesanía. Levantó la vista y me miró directamente, y por una fracción de segundo, vi un destello de profundo respeto y reconocimiento en sus ojos. Diego sabía en ese instante que yo no era el hombre simple y derrotado que aparentaba ser. El postre fue servido en un silencio tenso. La atmósfera en la habitación había cambiado drásticamente. Ya no era solo la incomodidad habitual de las diferencias de clase social. Había algo mucho más pesado y peligroso flotando en el aire frío del comedor. Diego se limpió la boca lentamente con la servilleta de lino. Se aclaró la garganta. El sonido resonó en el comedor silencioso como un disparo lejano en un valle. Metió la mano derecha en el bolsillo interior de su chaqueta de traje a medida. Sacó un sobre grueso, de papel manila pesado. Lo puso sobre la mesa de cristal frente a él. Con un movimiento lento y deliberado, manteniendo sus ojos fijos en los míos, Diego deslizó el sobre por la mesa hacia mi posición. Hizo ese sonido áspero al rozar la superficie perfecta. El mismo sonido con el que comenzó esta noche interminable. Todos en el comedor se quedaron en un silencio absoluto. El reloj de pared seguía marcando el tiempo, implacable y frío. La palabra familia, escrita a mano en el centro del sobre, brillaba bajo las luces de diseño. Miré el sobre manila. Sabía exactamente lo que era. No necesitaba abrirlo para sentir el peso de la humillación legal que contenía en su interior. Era un acuerdo prenupcial. Pero mi instinto me decía que no era un acuerdo normal de protección de bienes. Era un documento redactado bajo la absoluta convicción de que mi hija y yo éramos unos muertos de hambre buscando una salida fácil. Un documento diseñado para proteger el imperio de cristal de Julián de las supuestas garras de una familia pobre y desesperada de San Antonio. Extendí mi mano derecha sobre la mesa. Mis dedos, marcados por décadas de servicio, cicatrices y trabajo duro, tocaron el borde del papel. Estaba frío al tacto. Rompí el sello del sobre con lentitud deliberada. El sonido del papel grueso rasgándose fue ensordecedor en medio del silencio sepulcral del comedor. Saqué el pesado fajo de documentos legales, grapados con precisión. Desdoblé las páginas. Mis ojos escanearon rápidamente el primer párrafo. Las palabras legales estaban impresas con tinta negra y fría, dictando los términos de la rendición de mi hija. Leí las cláusulas iniciales que describían a Sofía. Leí las palabras legales que asumían su total dependencia financiera y su falta de activos. Leí las condiciones humillantes que Julián había aprobado y firmado, creyendo ciegamente que éramos demasiado débiles, ignorantes y pobres para defendernos de su poder. Levanté la vista del documento legal. Miré a Julián al otro lado de la mesa de cristal. Él me devolvió la mirada con una confianza arrogante y absoluta, esperando mi rendición silenciosa y mi firma de derrota. No sabía que, al entregarme ese papel, acababa de encender la mecha de su propia destrucción. Desdoblé las páginas. Mis ojos escanearon rápidamente el primer párrafo. Las palabras legales estaban impresas con tinta negra y fría, dictando los términos de la rendición de mi hija. Leí las cláusulas iniciales que describían a Sofía. Leí las palabras legales que asumían su total dependencia financiera y su falta de activos. Leí las condiciones humillantes que Julián había aprobado y firmado, creyendo ciegamente que éramos demasiado débiles, ignorantes y pobres para defendernos de su poder. Levanté la vista del documento legal. Miré a Julián al otro lado de la mesa de cristal. Él me devolvió la mirada con una confianza arrogante y absoluta, esperando mi rendición silenciosa y mi firma de derrota. No sabía que, al entregarme ese papel, acababa de encender la mecha de su propia destrucción. Mantuve mi mirada clavada en la suya durante lo que pareció una eternidad. El silencio en ese inmenso comedor de Austin se volvió tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. Nadie se movió. Nadie dijo una sola palabra. El único sonido en la habitación era el tic-tac metálico y rítmico del reloj de pared de diseño moderno. En el ejército, aprendes muy rápido que el silencio es un arma táctica. Cuando interrogas a un hombre, o cuando te enfrentas a un adversario que cree tener la ventaja, la reacción natural de los débiles es hablar. Los débiles intentan llenar el vacío con excusas, con ira, con explicaciones apresuradas.
Pero un líder verdadero sabe que el silencio absoluto crea un vacío de presión. Y bajo esa presión, las máscaras comienzan a agrietarse. Dejé que los segundos pasaran. 10 segundos, 20 segundos, medio minuto. Podía escuchar la respiración superficial y entrecortada de mi hija Sofía a mi lado. Ella estaba al borde de las lágrimas, paralizada por la humillación de ver a su padre expuesto y acorralado en la mesa de la familia de su prometido. Valeria, la madre de Julián, tomó su copa de vino tinto con una mano que temblaba ligeramente. Dio un sorbo pequeño, tratando de fingir que esta era una simple formalidad de negocios después de la cena de Nochebuena. Julián, por su parte, comenzó a perder esa sonrisa ensayada. Su postura rígida y perfecta contra el respaldo de la silla de cuero italiano empezó a ceder. Cambió su peso de un lado a otro. Cruzó los brazos sobre su pecho, en un gesto clásico de actitud defensiva. Él esperaba que yo estallara en ira. Esperaba que yo gritara, que me sintiera ofendido, que tirara el documento al suelo y me marchara con mi orgullo herido de anciano pobre. Él tenía un discurso preparado para esa reacción, pero mi calma absoluta lo estaba desarmando. Mis ojos no mostraban furia, sino una evaluación fría y clínica. Lo estaba mirando de la misma manera en que solía mirar los mapas de territorio enemigo antes de ordenar un ataque de artillería. Finalmente, después de 2 minutos completos de un silencio agonizante, bajé la mirada hacia el documento. Alicé las páginas sobre la mesa de cristal con la palma de mi mano. Hablé con una voz muy suave, tan suave que todos tuvieron que inclinarse ligeramente hacia adelante para escucharme. Leí en voz alta la sección 3, párrafo 2. Considerando que la futura esposa, Sofía, ingresa a este matrimonio con activos mínimos y sin un patrimonio neto significativo, la parte A mantendrá el control absoluto sobre todas las propiedades residenciales y comerciales adquiridas antes y durante la unión. Pronuncié cada palabra con una claridad quirúrgica. Luego, levanté la vista y fijé mis ojos en Julián. Le pregunté, con un tono de curiosidad genuina, qué significaba exactamente la frase activos mínimos para él. Le pregunté si esa era la evaluación oficial que había hecho de la vida de la mujer que decía amar. Julián se aclaró la garganta. Su voz sonó un poco más aguda de lo normal. Trató de recuperar su tono de ejecutivo corporativo, ese tono condescendiente que usaba para cerrar tratos de bienes raíces en el centro de Texas. Me dijo que no lo tomara como un ataque personal. Dijo que era simplemente lenguaje legal estándar. Una formalidad que sus abogados de Austin insistieron en incluir para proteger los intereses de su empresa. Habló durante varios minutos, justificando sus acciones. Habló de sus 15 años de trabajo duro, habló de las noches sin dormir, de los riesgos financieros que había tomado para construir su imperio de cristal y acero. Dijo que el mercado inmobiliario era brutal y que él tenía la responsabilidad de proteger su patrimonio contra cualquier eventualidad. Dijo que el amor era una cosa, pero que los negocios requerían una mente fría y pragmática. Valeria intervino rápidamente, tratando de suavizar el golpe con su falsa empatía de alta sociedad. Puso una mano sobre el brazo de su hijo y me miró con una sonrisa llena de lástima. Me dijo que debía entender que esto era en realidad un beneficio para Sofía. Dijo que, al firmar este documento, mi hija nunca tendría que preocuparse por las deudas de la empresa de Julián. Dijo que ellos querían cuidar de ella, darle una vida de lujo y tranquilidad que, lamentablemente, yo nunca había podido ofrecerle con mi pensión fija. Sofía dejó escapar un pequeño sollozo ahogado. Se cubrió la boca con la servilleta de lino blanco. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. La vergüenza que sentía por mí, por nuestra supuesta pobreza, la estaba destrozando por dentro. Yo no miré a Valeria. Mantuve mi atención completamente enfocada en Julián. Le dije que estaba de acuerdo con él. Le dije que un buen comandante siempre asegura su perímetro y protege sus líneas de suministro. Le dije que no estaba ofendido en absoluto por la existencia de un contrato para proteger sus bienes. Julián suspiró, visiblemente aliviado. Creyó que había ganado. Creyó que yo estaba cediendo ante su lógica superior y su poder económico. Pero entonces, mi voz se volvió un poco más profunda. El tono cálido desapareció, reemplazado por la dureza del acero. Le dije que lo que me ofendía no era el documento. Lo que me ofendía era la arrogancia absoluta de su suposición. Le dije que él había mirado mi vieja camioneta abollada. Había mirado mi abrigo marrón deshilachado. Había mirado mi casa modesta en un vecindario antiguo de San Antonio, y basándose únicamente en esas apariencias, había hecho un cálculo matemático de mi valor como ser humano. Le dije que él había confundido la humildad con la derrota. Había confundido la discreción con la pobreza. Y ese era un error táctico fatal para un hombre que se enorgullecía de ser tan inteligente en los negocios. Julián frunció el ceño, confundido.
No entendía a qué me refería. Miró a su padre Diego, buscando apoyo, pero Diego seguía sentado en silencio, observándome con una intensidad inquebrantable. Llevé mi mano derecha al interior de mi chaqueta gastada. El movimiento fue lento y deliberado. Todos en la mesa siguieron el movimiento de mi mano con los ojos. Saqué una vieja cartera de cuero oscuro. Estaba desgastada por los bordes, moldeada por décadas de llevarla en el bolsillo de diferentes uniformes. La puse sobre la mesa de cristal. La abrí. De uno de los compartimentos interiores, extraje una sola tarjeta de plástico. Era de color azul claro, con el sello oficial del gobierno impreso en el centro. Puse la tarjeta sobre la mesa y con un dedo la deslicé por la superficie de cristal pulido. La tarjeta se detuvo exactamente frente al plato de porcelana fina de Julián. Le pedí que la leyera en voz alta. Julián bajó la mirada. Sus ojos escanearon el plástico azul. Vi cómo su respiración se detenía por completo. Vi cómo los músculos de su mandíbula se tensaban. El color desapareció de su rostro en un instante. Su piel bronceada se volvió de un tono gris ceniza. Sus manos, que habían estado descansando con confianza sobre la mesa, comenzaron a temblar imperceptiblemente. No dijo nada. No podía hablar. Le ordené, con la voz de un hombre acostumbrado a ser obedecido por miles, que leyera la tarjeta en voz alta para que toda su familia pudiera escuchar. Julián tragó saliva. Su voz era apenas un susurro ronco y quebrado cuando finalmente pronunció las palabras impresas en el plástico. General de 4 estrellas, Ejército de los Estados Unidos, retirado. Valeria dejó caer su copa de vino. El cristal golpeó la mesa con un sonido agudo, derramando un charco de líquido rojo oscuro sobre el mantel inmaculado. Ella se llevó una mano al pecho, con los ojos muy abiertos, mirando la tarjeta azul como si fuera un artefacto alienígena. Sofía levantó la cabeza de golpe. Sus ojos llenos de lágrimas se abrieron de par en par. Me miró con una mezcla de asombro absoluto y confusión total. Ella sabía que yo había estado en el ejército, por supuesto. Sabía que había servido durante muchos años, pero yo siempre le había dicho que era un simple oficial de logística. Nunca le hablé de mis rangos, de mis comandos, ni de las estrellas en mis hombros. Julián levantó la vista lentamente. Sus ojos se encontraron con los míos. El joven ejecutivo arrogante y seguro de sí mismo había desaparecido. En su lugar, había un niño aterrorizado que acababa de darse cuenta de que había estado insultando a un gigante dormido durante todo un año. Pero yo no había terminado. La emboscada apenas comenzaba. Volví a meter la mano en mi vieja cartera de cuero. Esta vez, saqué un pequeño fajo de documentos doblados. Eran extractos bancarios y papeles legales, impresos en papel de alta seguridad. Desdoblé el primer documento y lo deslicé hacia él, justo al lado de mi identificación militar. Le expliqué, con una voz fría y metódica, que un general de 4 estrellas con 40 años de servicio activo no vive de una pequeña pensión de supervivencia. Le informé que mi pensión militar mensual, libre de impuestos por mis años en zonas de combate, era de $28,000. Valeria soltó un pequeño jadeo ahogado. Esa cifra mensual era más de lo que ella gastaba en un año entero de compras de diseñador. Deslicé el segundo documento por la mesa. Era el título de propiedad de mi casa en San Antonio. Le recordé a Julián la tarde en que me sugirió vender mi casa porque el vecindario estaba perdiendo valor. Le expliqué que esa casa, y los 3 terrenos adyacentes que la rodeaban, habían sido pagados en su totalidad hace 30 años. Le dije que el valor de esa tierra, debido a la nueva zonificación comercial de la ciudad, valía más que toda su cartera de propiedades residenciales en Austin. Deslicé un tercer documento. Era la escritura de una cabaña frente a un lago en el norte del estado. Un lugar de retiro privado, con cientos de acres de bosque virgen, que compré cuando Sofía era solo una niña. Julián miraba los papeles acumulándose frente a él. Sus ojos saltaban de un número a otro, de un sello notarial a otro. Su mente corporativa estaba tratando de procesar la magnitud del error de cálculo que había cometido. Finalmente, deslicé el último documento. Era un contrato de fideicomiso, encuadernado en una carpeta azul oscuro. Era el documento más grueso y pesado de todos. Le dije a Julián que durante mis 40 años de servicio, nunca tuve la oportunidad de gastar mi dinero. El ejército me daba comida, ropa y un techo, así que invertí cada centavo. Invertí en fondos indexados, en bonos del tesoro, en tierras agrícolas, y dejé que el interés compuesto hiciera su trabajo silencioso durante 4 décadas. Toqué la cubierta del fideicomiso con mi dedo índice. Le dije que este documento contenía la totalidad de mis carteras de inversión privadas, y le pedí que leyera el nombre del único beneficiario legal de ese fideicomiso irrevocable. Julián no tuvo que leerlo, él ya lo sabía. Cerró los ojos con fuerza,
como si la luz de la habitación de repente le causara un dolor físico insoportable. Miré a mi hija. Sofía estaba llorando, pero ya no eran lágrimas de vergüenza. Eran lágrimas de un impacto emocional abrumador. Se dio cuenta de que toda su vida, su padre había construido una fortaleza financiera invisible a su alrededor, protegiéndola de las tormentas del mundo sin que ella lo supiera. Me dirigí a Julián una vez más. Mi voz resonó en el comedor silencioso con la autoridad absoluta de un comandante en el campo de batalla. Le dije que mi hija no entraba a este matrimonio con activos mínimos. Le dije que, de hecho, sentada en esta mesa de cristal, rodeada de sus lujos ostentosos y su arte moderno, Sofía era la persona con mayor liquidez financiera y poder adquisitivo en toda la habitación. El silencio que siguió a esa declaración fue absoluto. Fue el silencio de la destrucción total. Había desmantelado el ego de Julián pieza por pieza. Había tomado su única fuente de orgullo, su supuesta superioridad económica, y la había convertido en polvo frente a sus propios ojos. Valeria estaba paralizada. Su mundo entero, construido sobre la base de juzgar a las personas por las marcas de sus zapatos y el código postal de sus casas, acababa de colapsar. Miraba mi abrigo marrón deshilachado, que ahora colgaba en algún armario lejano, y se daba cuenta de que ese abrigo valía más que toda su colección de joyas, porque el hombre que lo usaba no necesitaba demostrarle nada a nadie. Pero la lección más dura de la noche no iba a venir de mí. Desde el otro extremo de la mesa, Diego se movió. El padre de Julián había estado en silencio durante toda la revelación. No había mostrado sorpresa ante mis documentos. No había jadeado ante las cifras. Diego tomó su servilleta, se limpió la boca lentamente y la dejó a un lado de su plato. Luego, miró a su hijo. No era una mirada de enojo, era algo mucho peor. Era la mirada de una decepción profunda, pesada y desgarradora. La mirada de un padre que se da cuenta de que ha fallado en la tarea más importante de su vida. Diego habló. Su voz era áspera, marcada por los años de respirar polvo de cemento y acerrín en sus primeros años como constructor. Le dijo a Julián que levantara la cabeza. Le ordenó que me mirara a los ojos. Julián obedeció lentamente, temblando bajo el peso de la autoridad de su padre. Diego señaló el acuerdo prenupcial que todavía estaba sobre la mesa, junto a mis documentos financieros. Le dijo a su hijo que yo no era el único que había estado guardando secretos. Diego confesó, con una voz cargada de tristeza, que él mismo había ordenado a los abogados redactar ese documento humillante. Julián lo miró, confundido y traicionado. Le preguntó a su padre por qué había hecho eso. Diego apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó sus manos callosas. Le dijo a Julián que no lo hizo para proteger el dinero de la empresa. Lo hizo para poner a prueba el alma de su propio hijo. Diego relató su propia historia. Habló de cómo llegó a Texas hace 40 años con nada más que una bolsa de lona y un par de botas de trabajo rotas. Habló de cómo trabajó bajo el sol abrasador del verano, construyendo los cimientos de las casas en las que otros hombres ricos vivirían. Dijo que construyó su fortuna con sangre, sudor y un respeto absoluto por cada persona que se cruzaba en su camino, desde el barrendero hasta el banquero. Dijo que su único objetivo en la vida era asegurarse de que su hijo nunca tuviera que sufrir el hambre y el frío que él había soportado. Pero luego, la voz de Diego se quebró ligeramente. Dijo que, al darle a Julián una vida de privilegios y riqueza fácil, había creado un monstruo. Había criado a un príncipe mimado en lugar de a un hombre de honor. Diego comenzó a enumerar los fracasos morales de su hijo, fracasos que él había estado observando en silencio durante el último año. Mencionó la noche en el restaurante de San Antonio. Diego sabía lo de la mesera joven. Sabía cómo Julián la había humillado públicamente por derramar unas gotas de agua. Diego dijo que un hombre que humilla a los que no pueden defenderse es un cobarde que no merece el respeto de nadie. Mencionó la vieja caja de herramientas verde oliva en mi garaje. Diego dijo que él sabía lo que significaba esa caja. Sabía que era un símbolo de trabajo duro y supervivencia. Y le reprochó a Julián haberla tratado como basura oxidada, solo porque no tenía una marca de diseñador. Diego miró a Julián directamente a los ojos y le dio el golpe final. Le dijo que le había dado todo el dinero del mundo para que fuera un gran hombre, pero que Julián había elegido convertirse en un snob ciego y vacío. Le dijo que había aprobado ese acuerdo prenupcial humillante sin dudarlo, demostrando que su amor por Sofía estaba condicionado por su propia arrogancia y su necesidad de control. Diego señaló la caja de madera de nogal negro que yo le había regalado a Julián. La caja que Julián había descartado como un simple adorno rústico para guardar clips de papel. Diego le dijo a su hijo que esa caja, tallada a mano por un hombre que conocía el verdadero valor del tiempo y el esfuerzo, valía más que todos los edificios comerciales que Julián poseía en el centro de Austin.
Le dijo que el respeto es la única riqueza que se hereda, y que, en este momento, Julián era el hombre más pobre en esa habitación. El comedor quedó sumido en un silencio sepulcral. Las palabras de Diego flotaban en el aire frío, pesadas como piedras. Julián estaba completamente destrozado. Su ego, su identidad corporativa, su sentido de superioridad, todo había sido desmantelado y reducido a cenizas, no por un enemigo externo, sino por el anciano al que había subestimado y por el padre al que había decepcionado. Sofía lloraba en silencio, cubriéndose el rostro con las manos. Valeria miraba fijamente su plato vacío, incapaz de articular una sola palabra en defensa de su hijo o de su propio estilo de vida. Julián respiraba con dificultad. Parecía que el aire de la habitación se había vuelto demasiado delgado para sus pulmones. Lentamente, con movimientos torpes y mecánicos, Julián se puso de pie. Su silla de cuero raspó contra el suelo de madera pulida, haciendo un ruido agudo que rompió el silencio. No miró a nadie, no miró a su madre, ni a su padre, ni a Sofía, y ciertamente no se atrevió a mirarme a mí. Caminó hacia la salida del comedor. Sus pasos resonaron en el largo pasillo de mármol de su mansión hipermoderna. Escuchamos el eco de sus zapatos alejándose hacia el vestíbulo principal. Nadie en la mesa se movió. Esperamos en la penumbra de la luz de diseño, escuchando los sonidos distantes de su colapso interno. Escuchamos el sonido de la puerta de un armario abriéndose en la parte delantera de la casa. Escuchamos el crujido de las perchas de madera moviéndose apresuradamente. Un minuto después, los pasos de Julián volvieron a resonar en el pasillo. Se acercaban lentamente, arrastrándose, desprovistos de toda la arrogancia y la energía con la que había caminado por esa misma casa hace apenas unas horas. Julián apareció en el umbral del comedor. Su traje a medida parecía colgar de sus hombros como si de repente le quedara grande. Su rostro estaba pálido, surcado por líneas de una fatiga repentina y aplastante. En sus manos, sostenía mi viejo abrigo marrón. Lo sostenía con ambas manos, apretándolo contra su pecho. Ya no lo sostenía con dos dedos como si fuera un trapo sucio. Lo sostenía con la reverencia y el cuidado de un hombre que acaba de encontrar una reliquia sagrada entre las ruinas de su propia ignorancia. Julián se quedó allí, en el umbral, mirando el abrigo deshilachado. Sus dedos acariciaban la lana gruesa y gastada por el tiempo. En ese momento de silencio absoluto, vi cómo la comprensión final golpeaba su mente. Vi cómo la verdad se asentaba en su alma con un peso insoportable. Se dio cuenta de que ese abrigo viejo y gastado nunca estuvo destinado a ocultar mi pobreza. Ese abrigo fue diseñado, desde el principio, para exponer exactamente quién se había convertido él. Julián apareció en el umbral del comedor. Su traje a medida parecía colgar de sus hombros como si de repente le quedara grande. Su rostro estaba pálido, surcado por líneas de una fatiga repentina y aplastante. En sus manos, sostenía mi viejo abrigo marrón. Lo sostenía con ambas manos, apretándolo contra su pecho. Ya no lo sostenía con dos dedos como si fuera un trapo sucio. Lo sostenía con la reverencia y el cuidado de un hombre que acaba de encontrar una reliquia sagrada entre las ruinas de su propia ignorancia. Julián se quedó allí, en el umbral, mirando el abrigo deshilachado. Sus dedos acariciaban la lana gruesa y gastada por el tiempo. En ese momento de silencio absoluto, vi cómo la comprensión final golpeaba su mente. Vi cómo la verdad se asentaba en su alma con un peso insoportable. Se dio cuenta de que ese abrigo viejo y gastado nunca estuvo destinado a ocultar mi pobreza. Ese abrigo fue diseñado, desde el principio, para exponer exactamente quién se había convertido él. Caminó lentamente hacia la mesa de cristal. Cada paso que daba parecía costarle un esfuerzo físico inmenso. La arrogancia que había definido su existencia durante los últimos 15 años se había evaporado por completo. Se detuvo frente a mi silla. No miró a su padre, no miró a su madre, que seguía paralizada en su asiento. Solo me miró a mí. Sus ojos estaban enrojecidos. La máscara del ejecutivo implacable de bienes raíces se había roto en 1000 pedazos, revelando al hombre asustado y perdido que habitaba debajo. Extendió sus brazos temblorosos y colocó mi viejo abrigo marrón sobre el respaldo de mi silla. Lo hizo con una delicadeza extrema, alisando las arrugas de la lana con la palma de su mano. Luego, dio un paso atrás. Dejó caer los brazos a los costados. Su respiración era irregular. Abrió la boca para hablar, pero las palabras no salían. El nudo en su garganta era demasiado grande, demasiado denso. En el ejército, he visto a hombres romperse de muchas maneras. He visto el miedo en los ojos de los reclutas jóvenes antes de una misión. He visto la desesperación de los soldados que han perdido a sus hermanos en combate. Pero la ruptura del ego es un tipo diferente de dolor. Es un dolor silencioso, interno, que quema las falsas ilusiones sobre las que un hombre ha construido su vida entera. Finalmente,
Julián encontró su voz. Era un susurro ronco, apenas audible por encima del tic-tac del reloj de pared. Me miró a los ojos y me dijo que lo sentía. Me llamó papá por primera vez desde que conoció a mi hija. Dijo la palabra con una vulnerabilidad tan cruda que sentí un nudo en mi propio pecho. Dijo que lo sentía, papá. Dijo que no sabía qué más decir, que no sabía cómo arreglar el daño que había hecho. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro pálido. No hizo ningún esfuerzo por limpiarlas. Dejó que cayeran, aceptando la humillación total frente a la mujer que amaba y frente a los padres que lo habían criado. Sofía dejó escapar un pequeño sollozo desde el otro lado de la mesa. Ella quería levantarse, quería correr hacia él y consolarlo. Su instinto natural siempre ha sido sanar las heridas de los demás. Pero yo levanté una mano, pidiéndole en silencio que se quedara en su lugar. Este no era el momento para el consuelo fácil, este era el momento de la cirugía moral, y la herida tenía que limpiarse por completo antes de poder cerrarse. Miré a Julián. Mantuve mi expresión serena, desprovista de ira o de triunfo. No había victoria en destruir a este joven. Mi único objetivo era reconstruirlo. Le dije que se sentara. Mi voz fue suave, pero llevaba el peso innegable de una orden. Julián asintió lentamente. Caminó de regreso a su silla de cuero y se dejó caer en ella. Parecía haber envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. Extendí mi mano sobre la mesa de cristal. Pasé mis dedos por encima del humillante acuerdo prenupcial, por encima de mis documentos financieros, y tomé la pequeña caja de madera de nogal negro que le había regalado. La deslicé por la superficie pulida hasta que quedó justo frente a él. Le dije que mirara la caja. Le pedí que observara las vetas de la madera, las pequeñas imperfecciones naturales que el aceite había resaltado en lugar de ocultar. Le expliqué que esa madera provenía de un árbol que había soportado tormentas, sequías y vientos huracanados durante más de un siglo. Le dije que la fuerza de esa madera no provenía de un entorno perfecto y controlado, sino de su capacidad para resistir la adversidad en silencio. Le dije que el rango militar, las estrellas en mis hombros, el dinero en mis cuentas bancarias y los edificios de cristal que él construía en Austin, todo eso era temporal. Todo eso podía desaparecer en un abrir y cerrar de ojos por una crisis económica, una guerra o una simple mala decisión. Le dije que cuando el dinero desaparece, cuando los títulos se desvanecen, lo único que te sostiene es la estructura interna que has construido en la oscuridad. Señalé la frase que había tallado en la tapa de la caja. El respeto es la única riqueza que se hereda. Le dije a Julián que él había pasado toda su vida adulta construyendo un imperio exterior, pero había dejado su interior vacío y frágil. Le dije que había confundido el precio de las cosas con su valor real. Le recordé a la joven mesera en San Antonio. Le recordé cómo la había mirado, cómo la había reducido a nada con sus palabras. Le dije que el verdadero poder no consiste en aplastar a los que están debajo de ti. El verdadero poder, el tipo de poder que hace que los hombres te sigan al fuego cruzado, consiste en elevar a los que te rodean, sin importar su rango o su saldo bancario. Julián bajó la cabeza, apoyó los codos sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban con cada sollozo silencioso. Diego, su padre, lo observaba desde el otro extremo de la mesa. Había lágrimas en los ojos del viejo constructor. Eran lágrimas de dolor, pero también de una extraña y profunda esperanza. Diego sabía que el hijo arrogante había muerto esta noche, y que ahora existía la posibilidad de que naciera un hombre de verdad. Valeria seguía en silencio. La matriarca de la alta sociedad estaba procesando la demolición de su sistema de creencias. Miraba a su esposo, luego a su hijo, y finalmente a mí. Por primera vez en su vida, no tenía un comentario ingenioso ni una excusa elegante para llenar el vacío. Me puse de pie lentamente. El sonido de mi silla moviéndose rompió el trance en el que estábamos sumidos. Tomé mi viejo abrigo marrón del respaldo de la silla. Me lo puse, sintiendo el peso familiar y reconfortante de la lana gruesa sobre mis hombros. Miré a mi hija. Le dije que era hora de volver a casa. Sofía asintió. Se levantó, se secó las lágrimas con el dorso de la mano y caminó hacia mí. Se aferró a mi brazo con una fuerza que me recordó a cuando era una niña pequeña asustada por una tormenta eléctrica. No nos despedimos con abrazos formales. No hubo promesas de volver a vernos pronto. La noche había terminado, y el campo de batalla estaba sembrado de verdades dolorosas. Mientras caminábamos hacia la puerta principal, escuché la voz de Julián a mis espaldas. Me llamó de nuevo. Me pidió que esperara un segundo. Me detuve en el inmenso vestíbulo de mármol, pero no me di la vuelta. Julián me dijo, con la voz quebrada, que no sabía si alguna vez podría ser el hombre que Sofía merecía. Dijo que no sabía por dónde empezar a arreglar todo lo que había roto. Giré la cabeza ligeramente.
mirándolo por encima de mi hombro. Le dije que el primer paso para reconstruir una casa es demoler los cimientos podridos. Le dije que la demolición ya estaba hecha. Ahora dependía de él decidir con qué materiales iba a construir lo que seguía. Salimos al aire frío de la noche de Texas. El joven del aparcacoches trajo mi vieja camioneta. El motor tosió y rugió, rompiendo el silencio del vecindario exclusivo. Condujimos de regreso a San Antonio en un silencio profundo y reflexivo. Sofía apoyó la cabeza en mi hombro durante todo el trayecto. No me hizo preguntas sobre mi rango, ni sobre el dinero, ni sobre los fideicomisos. Ella sabía que habría tiempo para esas explicaciones más adelante. Esa noche, lo único que importaba era que la ilusión se había roto, y la verdad estaba finalmente sobre la mesa. Pasaron 3 días. 3 días de un silencio absoluto por parte de la familia de Austin. Yo pasé esos días en mi rutina habitual. Me levantaba a las 5 de la mañana, preparaba café fuerte en la estufa, y me sentaba en el porche trasero a ver salir el sol sobre los viejos robles de mi vecindario. La mañana del 4.º día, el aire estaba inusualmente frío para el sur de Texas. Una niebla ligera cubría las calles tranquilas de San Antonio. Estaba en el porche, envuelto en mi abrigo marrón, leyendo el periódico, cuando escuché el sonido de un motor acercándose. No era el rugido de un auto deportivo europeo, era el sonido suave y controlado de un sedán oscuro. El auto se detuvo frente a mi casa. La puerta se abrió y Julián bajó. Estaba solo. Llevaba unos pantalones de mezclilla oscuros y un suéter de lana simple. No había rastro del traje a medida, ni del reloj de oro macizo, ni de la postura rígida de ejecutivo. Caminó por el sendero de concreto hacia mi porche. En sus manos, llevaba 2 vasos de cartón de una cafetería local, un pequeño lugar de desayunos a unas cuadras de mi casa, famoso por su café negro y amargo. Se detuvo al pie de las escaleras de madera. Me miró con una mezcla de respeto y aprensión. Me saludó con voz suave. Me preguntó si tenía un momento para hablar. Le hice un gesto con la mano para que subiera. Señalé la vieja mecedora de madera que estaba junto a la mía, la silla que solía pertenecer a Carmen. Julián subió los escalones con cuidado. Me entregó uno de los vasos de cartón. El calor del café se filtró a través del papel, calentando mis manos marcadas por el tiempo. Se sentó en la mecedora. El silencio se instaló entre nosotros, pero esta vez no era un silencio táctico ni opresivo. Era el silencio de 2 hombres que intentaban encontrar un terreno común después de una guerra. Julián miró hacia la calle. Miró las casas modestas de mis vecinos, los jardines pequeños, los autos viejos estacionados en las entradas. Me dijo que había pasado los últimos 3 días sin dormir. Dijo que había estado conduciendo sin rumbo por la ciudad, pensando en todo lo que su padre le había dicho, pensando en todo lo que yo le había mostrado. Dijo que se sentía como si hubiera estado viviendo en una alucinación durante 15 años. Una alucinación donde el valor de un hombre se medía por los metros cuadrados de su oficina y el logotipo de su automóvil. Tomó un sorbo de su café. Sus manos temblaban ligeramente por el frío de la mañana. Me miró a los ojos y me hizo la pregunta que lo había estado atormentando. Me preguntó por qué vivía así. Me preguntó por qué un hombre con mis recursos, con mi historia y mi poder, elegía vivir en una casa vieja, conduciendo una camioneta oxidada, cuando podía tener el mundo entero a sus pies. Dejé mi vaso de café sobre la pequeña mesa de madera, metí la mano en el bolsillo interior de mi camisa y saqué una fotografía vieja. Estaba protegida por una funda de plástico transparente. Los bordes de la foto estaban amarillentos por el paso de las décadas. Se la entregué a Julián. Él la tomó con cuidado. En la imagen, estábamos Carmen y yo, hace casi 50 años. Éramos increíblemente jóvenes. Yo llevaba mi uniforme de teniente, y ella llevaba un vestido de algodón sencillo. Estábamos parados frente a una casa rodante minúscula, en un parque de caravanas polvorientos cerca de una base militar en el desierto. No teníamos absolutamente nada a nuestro nombre, excepto deudas estudiantiles y el sueldo básico del ejército. Pero en la foto, Carmen estaba sonriendo. Era una sonrisa radiante, llena de una luz que eclipsaba la pobreza del entorno. Yo la estaba mirando a ella, no a la cámara. Le dije a Julián que esa fue la época más feliz de mi vida. Le expliqué que cuando eres joven, crees que la paz se encuentra al final de una línea de meta. Crees que si consigues el ascenso, si compras la casa grande, si acumulas suficientes ceros en tu cuenta bancaria, finalmente podrás respirar tranquilo. Le dije que pasé años persiguiendo esas líneas de meta. Ascendí de rango, comandé batallones, gané medallas, acumulé riqueza, y cada vez que cruzaba una línea de meta, descubría que la paz no estaba allí. Solo había otra línea de meta más lejos, exigiendo más tiempo, más sangre, más sacrificio. Señalé la fotografía en sus manos.
Le dije que Carmen me enseñó que la paz no es un destino geográfico ni financiero. La paz es la capacidad de sentarte en un porche viejo, beber un café barato y saber que no le debes tu alma a nadie. Le dije que vivo en esta casa porque aquí es donde están los fantasmas de mis mejores recuerdos. Aquí es donde Sofía dio sus primeros pasos. Aquí es donde Carmen y yo nos sentábamos a hablar hasta la madrugada. Le dije que ninguna mansión de cristal en las colinas de Austin podría comprar el eco de la risa de mi esposa en estos pasillos. Julián miró la fotografía durante mucho tiempo. Vi cómo una lágrima solitaria caía sobre el plástico protector. La limpió rápidamente con el pulgar. Me devolvió la foto con una reverencia silenciosa. Luego, metió la mano en el bolsillo de su suéter y sacó un sobre blanco. No era un sobre manila grueso y amenazante. Era un sobre simple y delgado. Lo puso sobre la mesa de madera, junto a mi café. Me dijo que había visitado a sus abogados el día anterior. Dijo que había ordenado la destrucción total y absoluta del acuerdo prenupcial. Dijo que había despedido al equipo legal que lo redactó, porque no quería estar rodeado de personas que alimentaban sus peores instintos. Pero eso no era todo. Julián me explicó que había tomado una decisión sobre su empresa. Dijo que había estado construyendo edificios vacíos para personas que no los necesitaban. Me dijo que había iniciado los trámites para transferir una parte significativa de sus activos comerciales a una nueva fundación benéfica. Una fundación dedicada a proporcionar viviendas de transición y capacitación laboral para veteranos de guerra que regresaban a casa con traumas y sin recursos. Me miró con una humildad que me desarmó por completo. Me dijo que había nombrado a la fundación en honor a Carmen. Sentí un nudo apretado en la garganta. El aire frío de la mañana de repente se sintió pesado. Miré a este joven, al hombre que hace 3 días quería aplastarme con su arrogancia, y vi el milagro de la redención humana ocurriendo frente a mis ojos. No le di las gracias de inmediato. El momento era demasiado sagrado para palabras baratas. Simplemente asentí con la cabeza, reconociendo el peso de su sacrificio y la sinceridad de su cambio. Julián se puso de pie. Me dijo que había hablado con Sofía por teléfono la noche anterior. Dijo que le había pedido posponer la boda. Me sorprendió esa declaración. Le pregunté por qué. Julián me miró con una determinación tranquila y firme. Me dijo que no podía casarse con mi hija siendo el hombre que era hace 3 días. Dijo que necesitaba tiempo. Necesitaba tiempo para desmantelar su ego, para aprender a escuchar, para aprender a respetar. Dijo que quería ganar el derecho de estar al lado de Sofía, no comprarlo. Le dije que esa era la primera decisión de un verdadero líder que le había escuchado tomar. El tiempo tiene una forma curiosa de revelar la verdad de las promesas. Cualquiera puede pedir perdón en un momento de crisis. Cualquiera puede hacer grandes gestos cuando está acorralado por la culpa. Pero el verdadero carácter se demuestra en los meses de silencio que siguen, cuando nadie está mirando, cuando la adrenalina desaparece, y solo queda el trabajo duro de cambiar los hábitos de toda una vida. Pasaron 4 meses. La boda, originalmente planeada para la primavera en un resort de lujo en el extranjero, fue cancelada. Sofía aceptó la decisión de Julián con una mezcla de confusión inicial y, finalmente, un profundo alivio. Ella había sentido la desconexión en su relación, pero no sabía cómo articularla. Durante esos 4 meses, Julián desapareció de la escena social de Austin. Dejó de asistir a las galas de caridad donde los ricos se felicitaban a sí mismos. Dejó de dar entrevistas en revistas de negocios. En cambio, comenzó a aparecer en lugares donde no había cámaras ni aplausos. Un martes por la tarde, fui al hospital de veteranos en San Antonio para mi chequeo médico de rutina. Es un edificio viejo, lleno del olor a antiséptico, a café rancio y a historias de guerra no contadas. Mientras caminaba por el pasillo de la sala de rehabilitación física, vi a Julián. Llevaba una camiseta gris y pantalones deportivos. Estaba arrodillado en el suelo, ayudando a un veterano mayor, un hombre al que le faltaba una pierna, a ajustar las correas de su prótesis. Julián no estaba dando órdenes. No estaba mirando su reloj, estaba escuchando pacientemente mientras el viejo soldado le contaba una historia interminable sobre su tiempo en la selva. Me quedé en las sombras del pasillo, observándolo. Vi la paciencia genuina en el rostro de Julián. Vi cómo trataba a ese hombre roto, con una dignidad absoluta, como si estuviera frente a un rey. No me acerqué a él. No interrumpí el momento. Me di la vuelta y salí del hospital con una paz profunda en el corazón. Sabía que el trabajo de reconstrucción estaba en buenas manos. Sofía también notó el cambio. Me contaba cómo las cenas con Julián se habían vuelto diferentes. Él ya no pasaba horas hablando de sus adquisiciones o criticando a los camareros. Me contó, con lágrimas de felicidad en los ojos, cómo una noche en un restaurante modesto, Julián se había levantado de la mesa para ayudar a una joven mesera
a recoger los platos que se le habían caído al suelo. Me dijo que él le había hablado a la chica con una amabilidad tan sincera que la mesera había dejado de temblar. El ego es un parásito ruidoso, pero la humildad es una fuerza silenciosa, y Julián estaba aprendiendo a ser silencioso. Finalmente, llegó el día de la boda. No hubo revistas de sociedad cubriendo el evento. No hubo un ejército de aparcacoches ni banquetes de caviar. La ceremonia se llevó a cabo a finales del verano, en una pequeña iglesia de piedra en el corazón de San Antonio. La misma iglesia donde Carmen y yo nos habíamos casado tantas décadas atrás. El sol de la tarde se filtraba a través de los vitrales antiguos, pintando los bancos de madera de roble con colores cálidos y profundos. El aire olía a cera de abejas, a flores frescas y a la madera vieja del altar. La lista de invitados se había reducido a la familia inmediata y a los amigos más cercanos. Diego y Valeria estaban sentados en la primera fila. Valeria llevaba un vestido elegante pero discreto. La arrogancia fría que la caracterizaba parecía haberse suavizado. La crisis de su hijo la había obligado a mirar su propio reflejo, y parecía estar intentando, a su manera torpe, encontrar un terreno más humilde. Diego me saludó con un abrazo fuerte y silencioso antes de la ceremonia. No hacían falta palabras entre nosotros. Éramos dos padres que habían navegado por una tormenta terrible para llevar a nuestros hijos a un puerto seguro. Yo estaba de pie en el pequeño vestíbulo de la iglesia, esperando a que comenzara la música para acompañar a Sofía por el pasillo. Llevaba mi uniforme militar de gala. Era la primera vez en años que me ponía las medallas y las estrellas. Lo hice no por orgullo, sino por respeto a la solemnidad del día. Mientras esperaba, escuché pasos acercándose. Era Julián. Llevaba un traje oscuro, clásico y sin pretensiones. Su rostro estaba tranquilo, reflejando una paz interna que nunca le había visto antes. Se detuvo frente a mí. Me miró de arriba a abajo, asimilando el peso de mi uniforme, pero ya no había miedo en sus ojos. Había un respeto profundo y arraigado. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó un objeto pequeño. Me lo entregó. Era mi viejo reloj de campo militar. El reloj de lona verde que él había criticado en el vestíbulo de su mansión hace tantos meses. Lo tomé en mis manos, confundido. Le pregunté qué había hecho. Julián sonrió levemente. Me explicó que había notado que el reloj se atrasaba unos minutos cada semana. Dijo que lo había llevado a un maestro relojero, un anciano que trabajaba en un lavaqueño taller en el lado oeste de la ciudad. Me dijo que le había pedido al relojero que desmontara todo el mecanismo interno, que limpiara cada engranaje, que aceitara cada resorte, que calibrara el movimiento hasta que fuera absolutamente perfecto. Pero luego, Julián señaló el cristal del reloj. El cristal seguía estando profundamente rayado. Las marcas de la arena, la roca y el combate seguían allí. La correa de lona seguía descolorida y gastada. Julián me miró a los ojos. Me dijo que le había ordenado al relojero que no tocara el exterior. Dijo que había aprendido que las cicatrices y las marcas del tiempo son la prueba de que algo ha sobrevivido al fuego. Dijo que borrar esas rayas habría sido un insulto a la historia que el reloj representaba. Me dijo que había arreglado el interior, pero había respetado el exterior. Me puse el reloj en la muñeca izquierda. Abroché la correa gastada. El tic-tac contra mi piel era fuerte, constante y preciso. Le di las gracias a Julián. Le dije que era el mejor regalo que me habían hecho en mucho tiempo. En ese momento, las pesadas puertas de madera del vestíbulo se abrieron. Sofía apareció, luciendo un vestido blanco sencillo y hermoso. Llevaba el velo de encaje que había pertenecido a su madre. Julián la miró, y vi cómo el amor puro, despojado de ego y de condiciones, iluminaba su rostro. Se excusó con una reverencia respetuosa y caminó hacia el altar para esperar a su novia. Le ofrecí mi brazo a mi hija. Ella lo tomó con fuerza, sonriéndome con lágrimas de alegría en los ojos. Mientras caminábamos lentamente por el pasillo de la iglesia, bajo la luz de los vitrales, escuchando la música suave del órgano, pensé en Carmen. Pensé en su sabiduría infinita. Pensé en cómo una sola frase suya, pronunciada en un porche de madera hace tantos años, había salvado el futuro de nuestra hija. Déjalo creer que no tienes nada. Esa dolorosa cena de Nochebuena en Austin no nos cambió. Las crisis rara vez cambian a las personas de la noche a la mañana. Lo que hizo esa noche fue revelarnos. Reveló la fragilidad de un imperio construido sobre el orgullo. Reveló el dolor de un padre que temía haber perdido el alma de su hijo. Y finalmente, reveló la capacidad inmensa del espíritu humano para romperse, reconocer su error y reconstruirse sobre cimientos de verdadera humildad. Entregué la mano de mi hija a Julián en el altar. Él la tomó con una delicadeza absoluta. Me miró una última vez antes de volverse hacia el sacerdote. En su mirada, vi la promesa silenciosa de un hombre que finalmente entendía el peso de sus responsabilidades.
Me retiré a mi asiento en la primera fila. Me senté en el banco de madera dura. Crucé las manos sobre mi regazo. Sentí el tic-tac preciso de mi viejo reloj rayado latiendo contra mi pulso. La gracia no es algo que se otorga a los perfectos. La gracia es el espacio que le damos a los rotos para que encuentren su camino de regreso a la humanidad. Y mientras escuchaba a mi hija y a su nuevo esposo intercambiar sus votos en la quietud de esa vieja iglesia, supe que la guerra había terminado. Habíamos sobrevivido al fuego, y lo que quedaba en pie, marcado por las cicatrices pero más fuerte que nunca, era una familia de verdad.